Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tengan la bondad de sentarse. Tiene la liturgia de la palabra de Dios en este domingo dos enseñanzas y tres invitaciones. Dos enseñanzas para nosotros, tres invitaciones para nosotros. Atención porque voy a hacer examen al final. Dos enseñanzas. La primera enseñanza que Jesús da con la parábola narrada en el Evangelio es que el cielo y el infierno sí existen. Sí existen. Ay, padre, pero ¿cómo le parece que mi profesor de filosofía dice? Ay, padre, pero ¿cómo le parece que yo leía a un psicólogo que dice? Ay, padre, pero ¿cómo le parece que hay un científico muy famoso que dice? Ay, padre, pero yo tengo un amigo que dice. A mí me importa un bledo qué diga el filósofo, qué diga el científico, qué diga el amigo, qué diga el psicólogo. A mí lo que me importa es qué dice Jesucristo. Y Jesucristo dice, el cielo y el infierno sí existen. Y vean, hermanos y hermanas, por ahí había un filósofo que él decía, eso es mejor creer que sí existen, porque cuando uno cree que existen, uno lucha y batalla por hacer las cosas bien. Cuando uno dice que no existen, uno hace lo que le da la gana y suele hacer las cosas mal. Si el cielo existe, bendito sea Dios. Si no existe, al menos hice las cosas bien. Al menos hice las cosas bien. ¿Ya? Lo mejor es creer que sí existe. Y Jesucristo hoy lo deja claro. El cielo y el infierno sí existen. La segunda enseñanza para hoy. Dios es un Dios de misericordia. Ah, padre, eso ya lo sabíamos, cuento trillado. Eso, padre, eso ya está. Eso, padre, ya no, ya lo tengo grabado aquí, en toda parte, padre. Mire tan bello. Ay, tan lindo Dios, muy lindo mi Dios, callajo, uno mozo con uno. Sí, bellísimo. Dios es misericordioso. Eso está claro. Pero Jesús deja claro hoy que Dios es misericordioso, pero no alcahueta. Dios es misericordioso, pero no es alcahueta. Dios es un Dios justo, y juzga desde el amor. Y lo que no esté al nivel del amor de Dios, Dios le rechaza. No puede formar parte del plan de Dios lo que no pueda pasar por el juicio del amor. Miren, hermanos y hermanas, ¿por qué es importante aprender estas dos enseñanzas en nuestra vida? Porque cuando uno no vive con la claridad de que el cielo y el infierno existen y que Dios es un Dios misericordioso pero no alcahueta, parece ser, dice el profeta Amós en la primera lectura, parece ser que uno se va como confiando. Uno se va confiando, y él utiliza aquí unos sinónimos. Hay de aquellos que se sienten seguros de sí mismos. Hay de aquellos que se sienten confiados. Se acuestan, se apoltronan. Y parece ser que en la vida a veces nos suele pasar eso. Nos vamos acomodando, apoltronando al pecado, al mal, a la maldad, al daño. Nos vamos acomodando, apoltronando en todas las acciones con las que nos hacemos daño a los demás y no agradamos a Dios.
eso se va volviendo como costumbre en la vida de uno. Se va volviendo costumbre, se va volviendo paisaje, eso en la vida de uno. Y así ocurre a nivel también macro. La maldad, la violencia, la guerra, ¿sí? Toda esta situación en la que nosotros estamos de tribulación en este momento, poco a poco el peligro que hay con esas cosas es que eso se va volviendo paisaje. Nosotros nos vamos acomodando a eso. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Porque tomamos la actitud de confiados. El cristiano no vive confiado, el cristiano confía. Eso es totalmente diferente. Una cosa es confiar y otra cosa es vivir confiado. ¿En qué está la diferencia? Que cuando nosotros decimos hay que confiar, implica que debemos salir de nosotros mismos para reconocer el poder de Dios. Y saliendo de nosotros mismos, que se llama salir del egoísmo, el yo exagerado, en el que no hay cabida ni para Dios. Cuando yo salgo de mí mismo, es donde me descubro limitado, frágil, débil, humano. Y cuando yo logro reconocerme auténticamente humano, descubro mi necesidad de Dios. Entonces pongo mi confianza en Dios. Pero cuando no es así, yo vivo confiado. Y vivir confiado es que pongo mi confianza no en Dios, sino en mí mismo. En mí mismo. Y entonces yo creo que todo lo que yo soy, que todo lo que yo sé, que todo lo que yo tengo y que todo lo que yo hago es gracias a mí. Es por mérito propio. Porque ¿quién como yo? Nadie como yo. Y esa no es la frase es ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Pero cuando yo vivo confiado en mí, ¿quién como yo? Nadie como yo. El problema, hermanos y hermanas, de vivir confiados es que eso alimenta la soberbia, alimenta el ego, alimenta el egoísmo, alimenta, hermanos y hermanas, el individualismo. Me hago daño, le hago daño a los demás y no agrado a Dios. Es desde ahí que podemos entender, qué fue lo que le pasó al rico de la parábola. El rico de la parábola vivía confiado en sí mismo, vivía confiado en sus riquezas y creía que sus riquezas eran gracias a él, a sus méritos. Desconocía lo que nos enseñaba la palabra de Dios el pasado domingo, que las riquezas que él tenía, él solamente era un administrador, y que como administrador no era el dueño, y que lo que le correspondía era cuidar las riquezas, sabiéndolas distribuir para que no le falte nada a nadie. Pero dice la parábola que este rico nunca vio, nunca oyó y nunca dialogó con un hermano suyo que estaba todos los días sentado a su puerta esperando que cayeran migajas de su mesa. Nunca identificó al hermano necesitado. ¿Por qué? Porque era un hombre que vivía confiado en sí mismo. Ahí está la primera enseñanza para nuestra vida, hermanos y hermanas. O ahí está la invitación. Yo les dije que eran dos, ¿qué?
Dos enseñanzas y tres ¿qué? ¿Tres qué? Y tres invitaciones. La primera invitación: no vivir meramente confiados en nosotros mismos. Porque si vivimos confiados en nosotros mismos, no reconocemos nuestra necesidad de Dios. Y si no reconocemos nuestra necesidad de Dios, jamás podremos ver las necesidades de nuestros hermanos. Eso se llama en el mundo de hoy indiferencia. Indiferencia. Y eso en el mundo de hoy abunda. ¿Por qué? Porque en el mundo de hoy abunda la necesidad. Pero nuestra postura muchas veces ante la necesidad puede ser la del rico. Indiferencia. La segunda enseñanza que tenemos, la segunda invitación que recibimos de parte de la palabra de Dios hoy, suena a manera de ultimátum y nos la da el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo. Un ultimátum. Hoy sí que están de moda los ultimátum con todos estos poderosos jefes de las naciones, ¿no? El ultimátum de que ustedes tienen que desalojar y vamos a bombardear, el ultimátum de que usted tiene permiso para estar aquí, el ultimátum de que usted... Hoy está muy de moda eso en los poderosos, el ultimátum. Pues Pablo nos presenta hoy en su carta un ultimátum cuando dice: te lo ordeno que guardes el mandamiento de Cristo sin mancha ni reproche hasta que Él vuelva. Hermanos y hermanas, ¿cuál es? Que no vaya a responder Ciro, que ya estuvo en todas las misas y ya se la sabe de memoria. ¿Cuál es el mandamiento de Cristo? Solo eso, el amor. El mandamiento de Cristo es amar, amar, amar. Y Él nos enseñó cómo, porque Él mismo dice: como yo los he amado. Y basta, hermanos y hermanas, basta con mirarlo a Él, al crucificado, basta con contemplar al crucificado para que nosotros podamos conocer y comprender cuál es el amor de Dios por nosotros. ¿Hasta dónde tiene que llegar el amar? Por eso Pablo da un ultimátum. Miren la diferencia del ultimátum de Pablo al ultimátum de los poderosos de hoy. El ultimátum de Pablo es: se los ordeno, guarden el mandamiento de Cristo sin mancha, sin reproche, hasta que Él vuelva. E indica cómo lo tienen que hacer. Hombres de Dios, es decir, hijos de Dios, hijas de Dios, personas de Dios, busquen la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Combatan el buen combate de la fe, conquisten la vida eterna a la que han sido llamados por Dios. Bastaría, hermanos y hermanas, bastaría con que esta noche usted y usted con su pareja y usted con sus hijos y en familia se llevara solo este pedacito para hacer una evaluación de si estamos respondiendo a este ultimátum al que nos invita la palabra de Dios. Si estamos viviendo en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestra comunidad parroquial y en todos los escenarios de nuestra vida, buscando la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, combatiendo el buen combate de la fe y conquistando la vida eterna. Bastaría con eso. Ahí está la segunda invitación que nos hace la liturgia de la palabra de Dios hoy. Y la última invitación que nos hace es la invitación a la eternidad. Hermanos y hermanas, ¿para qué nosotros vivimos
confiando en Dios y practicando el mandamiento de Cristo mientras Cristo vuelve para poder alcanzar la eternidad. Pero hermanos y hermanas, Jesús deja claro en el Evangelio hoy, todos vamos a resucitar para la eternidad, todos sin excepción vamos a resucitar para la eternidad. Padre, ¿usted por qué dice eso? Porque tanto el rico que obró mal como Lázaro, víctima inocente, ambos resucitaron. Solo que uno resucitó para el infierno y el otro resucitó para el cielo. Ay, hermanos, es decir, hay una vida eterna, porque esta en la que estamos ahora es pasajera, pero después de esta vida hay una vida que es eterna, y puede ser eterna en el infierno o puede ser eterna en el cielo. Y Jesús, con un solo término, con una sola palabra, expone hoy qué es el cielo y qué es el infierno. Y Jesús va a definir que el cielo es el lugar o la experiencia del consuelo eterno de Dios. Cuando dice, hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, Lázaro en cambio males. Por eso ahora Lázaro es aquí consolado. Es el cumplimiento de las bienaventuranzas enseñadas por Jesucristo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Hermanos y hermanas, que uno llore un momentico aquí en la tierra, vaya y venga. Uno empieza a llorar y en algún momento tiene que parar de llorar. Pero que uno se quede llorando eternamente, eso sí es terrible. Eso sí es terrible en la vida. Lo mejor es poder experimentar vivir consolados por Dios eternamente. El cielo es la experiencia del consuelo eterno de Dios. En cambio, el infierno está definido en la parábola de hoy como una experiencia de tormento. Tormento. Todo lo que quepa en tormento. Todo lo que quepa. Ay, sí, yo sí entiendo, padre, eso si usted viera a ese marido mío que es un tormento para mi vida. Bueno, ya sabe, eternamente eso, ¿sí? Una cosa es que uno tenga tormentos pasajeros aquí en la tierra, porque tampoco podemos ser tan malagradecidos de decir que todo es malo. No, tampoco podemos decir, tenemos momentos muy bellos, tenemos experiencias muy bonitas, tenemos situaciones especiales en nuestra vida también, ¿sí? Los tormentos que vivimos en la tierra son pasajeros, pero el tormento del infierno es un tormento eterno, eterno. Y esto es lo que hoy Jesús deja en claro, porque Jesús deja en claro que todos estamos llamados a resucitar, y es un don de Dios, es un regalo de Dios, la salvación, la vida eterna, el cielo. Es un don de Dios, pero no es una imposición de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, vivir eternamente en el cielo o en el infierno es consecuencia no de Dios, sino de nuestra propia libertad. Yo soy el que elijo, según como viva en esta tierra, yo soy el que elijo si voy a vivir eternamente en el consuelo de Dios o voy a vivir eternamente en el tormento, con la ausencia
de Dios. Esto no lo estoy diciendo yo, esto lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Esto lo dejó en claro Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer? Padre, ¿qué tenemos que hacer? Ahí lo deja claro al final la parábola. Que escuchen, que escuchemos. Ahí tenemos a Moisés y a los profetas. Es decir, ahí está la ley y ahí están las promesas de Dios. Ahí está la palabra de Dios. Ahí está la palabra de Dios hecha carne, que es Jesucristo. Sus enseñanzas, su invitación, su propuesta. Ahí está el proyecto del reino de Dios, servido en bandeja de plata para todos. Ahí está. Que lo escuchen, que lo acojan, que lo pongan en práctica, dice el padre Abraham. Sin embargo, el rico le insiste cuando le pide: por favor, ya que no puedes permitir que Lázaro moje la punta del dedo para mojar mi lengua porque me torturan estas llamas, al menos permítele que se le aparezca. Él ya está muerto, que se les aparezca como un espanto en la casa de mi padre a mis 5 hermanos, para que ellos no vayan a venir a parar a este lugar de tormento. Le dice el padre Abraham: tienen a Moisés y a los profetas. No, padre Abraham, pero si les resucita un muerto, ellos se convierten. Les dice Abraham: no, ni aunque les resucite un muerto, se van a convertir. Solo si escuchan a Moisés y a los profetas. Y la prueba de eso que dijo el padre Abraham está precisamente en Jesucristo, porque Él padeció, Él murió, Él resucitó, y sin embargo hoy, después de que el muerto resucitó, hoy nos cuesta creer, nos cuesta confiar y nos cuesta vivir según el mandamiento de Cristo hasta que Él vuelva. Nos sigue costando. O sea que sí tuvo razón Abraham cuando dijo: ni porque un muerto les resucite. Solo si escuchan a Moisés y a los profetas. Es decir, hermanos y hermanas, solo si acogemos en nuestra vida el plan salvífico de Dios, la propuesta de salvación de Dios, el proyecto del reino de Dios. Que así sea.